Estamos en una tierra de montañas, de grandes bosques que esconden leyendas muy antiguas. En este país nace un personaje que ha capturado la imaginación y la intriga de muchas generaciones, el vampiro más famoso del mundo. Estamos hablando nada más y nada menos que de Drácula. Y a mí desde muy niño me ha causado mucha curiosidad este personaje, razón por la cual nos vamos a desviar un poco en nuestro viaje por Rumanía para atravesar las sombras de esta historia y desenterrar la verdad del mito. ¿Quién fue realmente Drácula? Porque Drácula es un personaje de ficción, pero que ha sido inspirado el personaje en alguien que sí existió, un señor bastante sanguinario y muy temido llamado Vlad el Empalador, que nació aquí, en esta linda tierra de Transilvania, exactamente en el pueblito de Sighișoara. Así que vamos a conocer la tierra que vio a nacer a Drácula, donde sí, señores, también se dice que existe el mismísimo castillo de Drácula. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Así que para eso nos vamos a trasladar 2 horas hacia el sur de este país para conocer el famoso castillo de Drácula y después subimos para conocer la linda tierra que lo vio nacer. Sean bienvenidos a la historia de Vlad el Empalador, más conocido como Drácula. Este es el castillo de Bran, comúnmente conocido como el castillo de Drácula, y se encuentra en Rumanía. Fue construido hace casi 700 años, a finales de 1300, cuando por fin recibieron el permiso del rey Luis I de Hungría para construirlo, porque toda esta región era controlada por los húngaros. Este castillo ha tenido varios propietarios, y nos muestran sus caras justo cuando entramos en él. Se dice que Vlad el Empalador pudo haber pasado tiempo en el castillo, pero puede que tampoco haya sido el caso. Pero por fines turísticos, para no quitarle el encanto al lugar, la información permanecerá en secreto para siempre. Lo que sí es verdad es que aquí vivió la reina María de Rumanía, una persona a la cual se le atribuye casi que por completo la formación de este país como lo vemos hoy en día. En este castillo hay túneles ocultos, objetos históricos, decoración, vajillas, inclusive armamento y algunas armaduras. Y también tiene, como casi todos los castillos y viejas estructuras del mundo, leyendas de fantasmas. Y más aún sabiendo que se dice que este es el castillo de Drácula. Esta es la entrada principal. Como ven, aquí venden los tickets, aquí está la seguridad, entra uno, entran todas las familias y no está tan lleno de gente como otros lugares del mundo donde hay atractivos similares. Y allá arriba se alcanza a ver un poco del castillo, entre las ramas, entre los árboles, entre el bosque. Justo aquí tenemos un minimapa del castillo. Podemos ver el castillo y podemos también ver los grandes bosques, donde aquí no hubo empalados, pero más o menos nos da una idea de cómo hubiera sido si la persona que inspiró a Drácula hubiera vivido por acá. Bueno, vamos a darle para arriba, muchachos. Castillo de Drácula. Aquí voy. Que después muy curioso que uno de los atractivos principales de un país sea gracias a una novela, ¿no? Y que ni siquiera se sabe con certeza si este es o no el lugar que inspiró al autor de dicha novela. Pero ya nadie les quita el trono de que este es el castillo de Drácula y así se quedará para siempre. Para que muchos de nosotros, como la señora y el señor, vayamos a visitar dicho lugar. Y créalo o no, mucha gente de todo el mundo viene a este país exclusivamente a visitar el castillo de Drácula, que recibe más de 1 millón de turistas al año. Un atractivo importante. No se sabe con exactitud cuál fue el castillo que inspiró al autor, pero según su descripción este es el que mejor cumple las características. Y desde ahí los rumanos han invertido mucho tiempo en decir que este es el castillo de Drácula, un atractivo turístico del país. Inclusive hay datos que indican que el señor Vlad el Empalador ni siquiera conoció este castillo y nunca lo pisó. ¿Qué quiere decir? Que estos no son los bosques malditos que estábamos buscando, pero sí probablemente los que están alrededor del pueblo que lo vio nacer. Vamos a entrar a este peculiar, turístico y muy sangriento lugar. Bueno, pues esta es la entrada principal del castillo. Vamos a ver qué tal por dentro, a ver de qué se trata. Tanto furor de la gente de venir a conocer a Drácula. Aquí usted hace la fila, escanea su ticket y entra. Muchos turistas, muchos turistas. Eso demuestra solo una cosa, que a la gente le encanta ver sufrir a otros. Ya verán por qué.
Vamos a ver lo que hay aquí adentro. Les encanta la sangre a todos estos muchachos. Justo cuando entramos en el castillo podemos ver la foto de todas las personas que lo dominaron con el año de nacimiento y muerte de cada uno de ellos. Y ahí vemos a Vlad Tepes, el que se dice que inspiró la novela de Drácula por su maldad y por el miedo que generaba a todos los pueblos que lo rodeaban. Y ponen la foto de Vlad el Empalador ahí junto con todos ellos. Aún así que no hay certeza si él conoció o no conoció o vivió o no vivió en este castillo. Pero como él es el que se dice que es la inspiración de Drácula, ahí está en el Hall de la Fama de todas las personas que vivieron aquí. También podemos ver un mapa donde en varias ocasiones a través de los años se ve que este castillo estuvo justo en la frontera entre Transilvania y muchas otras potencias económicas y comerciales del momento. Este atractivo turístico es un atractivo turístico muy normal, es un castillo con todo lo que tiene cualquier castillo en el mundo que usted visite cuando viene a Europa, sobre todo a recorrer los pueblos medievales. Solo que aquí podemos jugar un poco con la imaginación. Podemos imaginar que tal vez aquí se servía la sangre de las víctimas del Señor, donde ponían los frascos de sangre en la nevera para que no le pasara la fecha de expiración. Un lugar fantasmagórico para toda la familia. Y pues que conserva, ¿no? Muy bien, hoy en día, varios de los muebles utilizados por varias de las personas que atravesaron las paredes de este castillo, muchas de las obras también, porque recordemos que este castillo fue construido por miembros sajónicos. Esta es una representación de esos trajes que utilizaban en aquel entonces, cuando Transilvania era una potencia económica y muchos pueblos de alrededor querían tener algo que ver pues con Transilvania, ¿no? Y por eso se construye justamente este castillo, para controlar el comercio, poner una fortificación, hacer presencia y comenzar a ganar territorio. Básicamente la historia de muchos otros castillos allá afuera. Lo interesante de este castillo, que lo hace diferente a todos los demás, no es el nivel de imaginación que usted le quiera dar. Atravesar todos estos pasadizos oscuros y dependiendo de qué tanto a usted le gusta la vaina de los vampiros, de Drácula y ese tema, usted aquí le mete su propia mística. Pero más allá de eso, pues ya veremos. A medida que vamos subiendo y vamos atravesando los pasillos de este castillo, encontramos diferentes tipos de habitaciones para diferentes tipos de propósitos. Por ejemplo, esta habitación de acá, el Salón de la Música, donde tienen exhibido un lindo y grande piano y varios sofás, sillas y espacios para que la gente pudiera contemplar al artista tocando algún instrumento. Lugares de reunión donde también se tomaban importantes decisiones del pueblo. Esto está lleno de pequeñas terracitas por todas partes. Vea la gente que se toma fotos evidentes que se vuelven obligatorias ante este tipo de paisajes en la cima del castillo. Y esto es, amigos míos, los paisajes de Rumanía. Aunque todavía no estamos en la cima, todavía falta llegar allá si es que se puede, ¿no? Lo dudo mucho, pero lo intentaremos. En este momento estamos en un callejón oscuro yendo a la terraza, un lugar muy importante, al cual se llega también por medio de otras habitaciones aún más oscuras, donde tenemos algunas salas de exhibición con interesantes efectos visuales para que nuestro encuentro con el demonio sea aún más placentero. Esta fue la habitación de una de las reinas más importantes que vivió en ese castillo años después de Vlad el Empalador. Aquí tenemos su corona y aquí dormía la señora, una señora que se fue a defender a Rumanía delante de los europeos para decirles que esto era un país y defendió las fronteras. Estamos hablando nada más y nada menos que de la reina María. Pero para efectos de este video hablaremos de la señora en algún otro momento. La verdad, si me permiten mi humilde opinión, si usted viene a este país solo por ver el castillo de Drácula, pues venga a este país a ver solo el castillo de Drácula. Yo le recomiendo que venga a este país a conocer sus paisajes. 1000 otros castillos que hay sin tanta gente, no son tan turísticos, porque aquí literal estamos haciendo fila para visitar el castillo de un personaje que nunca existió. Hay lugares más interesantes de este país que usted puede recorrer para llegar en la noche a su hotel o a su Airbnb o a donde sea a ver películas de Drácula si es que tanto le gusta el mal. Pero realmente esto, aparte de la leyenda y del mito, es un castillo muy bonito pero muy normal de todos los que hay en este país y los que se pueden visitar sin tanto turista alrededor. Pero es justo en esta habitación donde le meten su toque draculesco, si usted quiere, o su toque sanguinario, su toque terrorífico. Esta es la habitación de la tortura, que si usted viene aquí a ver sangre, a ver vampiros, no los va a ver colgados de las paredes, pero sí va a ver algunos de los métodos de tortura más utilizados en aquellos tiempos medievales. Por ejemplo, aquí tenemos el trono, que es esta silla grande
donde se pone la persona pero con los pies amarrados allá y se sienta en el trono al revés. Y se deja así por un largo periodo de tiempo, toda la sangre se le va a la cabeza, y aquí también aprovechaban para torturarlo, tirarle baldados de agua fría, darle con látigo, darle con latas y así sucesivamente. Era una tortura aceptada por la ley de aquel momento. O si no, tenemos a la famosa Virgen de Nuremberg. Habla sola, ya, no hay que decir nada, lo que vemos es lo que hay. Usted abre los compartimientos, mete a la persona, cierra la puerta. Estas púas están diseñadas estratégicamente para atravesar a la persona, pero no tocar ningún órgano vital. Esto con el fin de garantizar un tiempo prolongado de sufrimiento y agonía para la persona que terminaba aquí dentro. Si usted le atraviesa el corazón, se muere en un momentico y ya. Qué mejor que atravesarle todo el cuerpo y esperar que muera desangrada en 1, 2 o 3 semanas. Que por cierto, Nuremberg, este es un invento de los alemanes. La tortura de la cruz, inmovilizar a la persona en una forma de cruz, cuello, pies, manos aquí, como lo muestra la figura, amarran esa cruz a cualquier poste, a cualquier palo y dejan a la persona sufriendo ahí. Un invento también de la Volkswagen en Alemania. La silla de la interrogación, un instrumento también utilizado en Alemania para sentar ahí algún espía, alguna persona que tuviera información. Y las púas actuaban solitas para desgarrarle la piel, entrarle en todo el cuerpo, causar un dolor agonizante hasta que soltara la información y sapeara a todo el mundo. Esto de aquí son algunas armas que utilizaban la policía medieval. Si lo cogen en la calle robando, haciendo alguna cosa, lo que fuera, ¡pum!, le ponen aquí de la cintura, del cuello, de la vaina y se lo llevaban para la estación de policía, así con esos palos, donde usted no podía moverse muy duro porque si no se clavaba esas púas en la piel, en el cuello. Miren aquí estos policías agarrando a una persona en la calle. Qué bueno que los tiempos han cambiado un poco. Esto sí es un instrumento de tortura muy utilizado a través de toda Europa en esa época, donde se amarraba a la persona de cabeza y pies y con estas poleas se comenzaba a girar y a girar y a girar para estirar la cuerda y asimismo estirar el cuerpo de la persona hasta que se rompía en dos. Dicen que el cuerpo de las víctimas lograba estirarse hasta 30 centímetros antes de romperse, un proceso muy doloroso que hacía que todos los músculos de su cuerpo se desgarraran antes de que usted perdiera la vida. E inclusive hay tortura con agua. Obligaban a la gente a tomar grandes cantidades de agua para que les inflara el vientre hasta llegar a puntos de bastante dolor estomacal. Curiosamente, esta parte de las torturas está desocupada. Es el único lugar del castillo que no tiene gente y es que entrar aquí tiene un precio extra aparte de la boleta, un precio como de $3 o algo así. Y aquí podemos disfrutar de la maleficencia del ser humano en completa paz y armonía. Como por ejemplo, el favorito del empalador, de Vlad el Empalador. Lo conocemos aquí frente a frente. ¡Qué sorpresa! Porque este palo es justamente la razón por la cual Vlad el Empalador se vuelve Drácula. Se describe fácilmente. La idea es meter este palo por algún sitio del cuerpo para que le salga por la boca y dejar a la persona ahí clavada. Y al señor Vlad el Empalador le gustaba mucho decorar su castillo con esto, pero con la persona ahí metida. Se dice que Vlad el Empalador, alias Vlad Drácula, alcanzó a utilizar este mecanismo de tortura en alrededor de 20.000 personas a lo largo de su vida. El señor vivió cerca de 40 años, un poquito más tal vez. Haga la cuenta. Todo alrededor de su castillo estaban estos artefactos con gente de los enemigos de él, muchos del Imperio Otomano que trataban de entrar en esta región y los clavaba aquí. Y el bosque donde estaba rodeado su castillo en Transilvania tenía alrededor de 20.000 muertos, cosa que si usted intentaba entrar a su castillo se encontraba de frente con cadáveres de personas que habían intentado hacer lo mismo que usted momentos antes, como una advertencia de que si lo agarro ya sabe lo que le va a pasar. Una persona temerosa, sanguinaria, que dejó muchos muertos, mucho terror, mucho miedo y un libro muy importante, La sensación de las nuevas generaciones. Sí, señores, espero que sea de los nuevos que quedaron sin usarse. También está la famosa rueda, que consistía en dos tiernas fases. La primera, romperle todos los huesos a la persona para poder enredarla en esa rueda y dejarla ahí, dando vuelticas hasta que la persona moría. Una técnica aplicada sobre todo cuando había sospechas de brujería, así como esto también. Esto también se utilizaba para las personas que se creían que eran brujas en aquel momento. Y pues la gráfica describe
muy bien cómo era este mecanismo de tortura, ¿no? Usted ya sabe dónde sentaban a la persona, hasta que el peso que le ponían en los pies hacía que la persona bajara y bajara y bajara, haciendo que pues ya saben lo que va a pasar. Y así en esta cámara de tortura hay muchos elementos que, si a usted pues le gusta ver este tipo de asuntos medievales, de cómo se castigaban a las personas que cometían algún tipo de infracción o delito en los momentos más oscuros de Europa, pues seguramente le va a gustar su visita aquí. Y desde esta ventana tenemos una linda vista. Vea esa belleza del lugar. Si se mira hacia abajo, más o menos nos da la altura del castillo. Estamos en la cima donde se ve casi que toda la región y la frontera. La frontera de aquel momento, ¿no? Porque ya todo esto es Rumanía. Y esa es la forma en que usted sale del castillo, ¿eh? Una forma épica. Le pedí el favor al chico que me mandara solo para que fuera aún más épico. ¿Para qué? Pero hicieron una vainita bien hecha. Era una época muy oscura para este país. Entrar en los bosques, ver a los empalados, muertos por todas partes. Una época de mucho terror, que generaba miedo, pero no tanto miedo como el que da conectarse a una red desconocida sin usar un buen VPN. Así como el que yo utilizo, el VPN de Surfshark. Siempre tiene que usar un VPN. Lo que hace un VPN es cambiar la ubicación geográfica en la que usted se encuentra por otra, haciendo que esa conexión sea como si fuera en otro país. Y eso hace que todos sus datos estén mucho más seguros. Además, que si usted está en Rumanía, llega al hotel, quiere ver una película, cambiando la dirección IP a través de un VPN, puede acceder a un catálogo como el de Netflix en Estados Unidos, por ejemplo, desde cualquier lugar del mundo. Además, a la hora de comprar tiquetes aéreos, también se vuelve mucho más fácil, porque no es lo mismo comprar un tiquete aéreo desde México que desde Argentina, desde Inglaterra o desde Bangladesh. Así que ahí se los dejo, amigos míos, el VPN de Surfshark, todos los detalles en la descripción de este video. Aquí les va una humilde opinión personal. El castillo de Drácula es uno de los atractivos turísticos más importantes de Rumanía. Aquí casi que no hay turismo y la gente cuando viene es a visitar el castillo de Drácula. Está muy bonito, está muy chévere, pero hay otros lugares, hay otros castillos, hay otros pueblos y muchas cosas interesantes y lindas que venir a conocer a este país. Porque usted va, conoce el castillo de Drácula y es un castillo chévere, lindo, pero después uno cae en cuenta. Yo vine a buscar el castillo de Drácula, de un personaje que no existe, que es lo que vine realmente a buscar. Y eso puede ser un poquito decepcionante para muchos, porque usted viene a conocer un personaje de ficción. Es como irse a un pantano a buscar a Shrek. Y llega usted al pantano y ¿dónde está Shrek? ¿Verdad que el man no existe? Es lo mismo. Es un castillo normal como cualquier otro, donde ni siquiera está el sarcófago donde dormía el señor. Entonces no vaya pensando que va a ver el castillo de Drácula. Vaya pensando que va a conocer un lindo país y que si pasa por ahí, chévere. Si le gusta el castillo, bien. Pero por todo lo demás, sale uno de ahí sin ninguna marca en el pescuezo. Esa es mi opinión personal. Sin embargo, yo soy fan de la peli, ¿no? Yo soy fan de Drácula y bueno, pues no pude evitar llevarme para la casa algunos souvenirs. No, aquí en la mano. Estamos de vuelta aquí en la ciudad de Sighișoara. Me costó trabajo, repetí varias veces Sighișoara, Sighișoara, Sighișoara para que no me olvidara. Una muy linda ciudad rumana, la cual, sí señores, es el sitio oficial donde nació Vlad el Empalador. El autor del libro de Drácula, el señor Bram Stoker, era un escritor irlandés que publicó la novela en 1897 y se inspiró en las leyendas de vampiros que ya existían en el momento y en la figura histórica de Vlad el Empalador. A Vlad se le conocía como Vlad Drácula, que viene de Dracul, lo cual significaba dragón, porque él pertenecía a algo llamado la Orden del Dragón. Y Transilvania fue el hogar tanto del Drácula de la novela como del Drácula original. Lo curioso es que Bram Stoker nunca visitó Transilvania. Su conocimiento sobre la región vino de libros y relatos de viajeros. Y pues la leyenda en el libro de Drácula popularizó la figura del vampiro a nivel mundial. Pero no fue el primero, fue el que lo puso de moda. En 1819 sale la primera novela que habla de vampiros. Se llamaba El vampiro. La escribió un señor llamado John Polidori, donde ya se hablaban de algunas características de los vampiros modernos. Más de 50 años después salió Carmilla en 1872, una novela también irlandesa, donde se muestra a un vampiro femenino, el cual también tuvo una gran influencia sobre el personaje de Drácula. Un poquito más de 20 años después salió Drácula, tomando estos vampiros que ya existían en novelas, la popularidad de Vlad el Empalador y la popularidad de una
princesa húngara. Ese fue el cóctel que dio a luz y vio nacer al famoso Drácula. Pero ¿quién fue esa princesa húngara? Pues una vieja macabra. Yo no sé quién era más malo, si ella o el mismísimo Vlad Drácula. Hay una princesa húngara llamada Isabel Báthory. Y esta vieja hijuemadre sí que era mala con ganas. Fue una condesa, nacida en 1560. Se dice que la señora torturó y asesinó a cientos de jóvenes mujeres, principalmente que trabajaban en el servicio de su castillo, porque ella creía que bañarse en la sangre de mujeres jóvenes y vírgenes le proporcionaría juventud y belleza eterna. Años más tarde, la señora Báthory fue arrestada y juzgada. Se encontraron múltiples cuerpos en su castillo. La señora fue condenada a cadena perpetua en una habitación muy pequeña del mismo lugar donde vivía. 4 años más tarde murió. ¿Será que la dejaron aguantar hambre? ¿Será que la torturaron? ¿Será que qué pasó ahí? ¿Coincidencia que murió 4 años más tarde? Una vaina rara. Pero de ahí viene la afición de meterle sangre humana al cuento de Drácula. De cómo usted no podría sobrevivir sin consumir la sangre humana. Vamos a subir a la cima de ese complejo de castillos donde seguramente Vlad el Empalador en algún momento estuvo. Y vamos a contemplar las vistas que él seguramente en algún día también contempló. ¿Cuántas de estas casitas estaban construidas en la época de Vlad Drácula? ¿Cuántas personas tuvieron que vivir la época de tener un líder al cual respetaban mucho por el miedo que le tenían? Que donde usted dijera algo que al man no le gustara, ya sabía lo que le esperaba, pero no de una forma rápida y bonita, no, de una forma sangrienta y dolorosa. ¿Qué secretos oscuros se esconden detrás de las generaciones y las generaciones pasadas de estos muros? Que ahí tienen una cadena. Es que vea que el pueblo es bien raro, como si amarraran aquí del pie o del brazo a una persona o a un vampiro. Vaya usted a saber. Creo yo, aquí echando una opinión personal, que de pronto es por eso que a Drácula se le mata con una estaca de madera en el corazón. Es una versión miniatura de las estacas que él usaba para empalar a sus enemigos. Puede ser. Este pueblo debería visitarlo más la gente si quiere conocer a Drácula. Usted va al castillo, está lleno. Pero aquí es donde nació el man. El castillo de allá es pues muy popular, pero no es la vaina, no es la vaina. En cambio, vea este pueblo como es. Así no sea por Drácula, ¿qué importa? Eso es una fantasía finalmente. Esto está muy bonito, este lugar. Mire estos pueblitos rumanos cómo son. Y así es que son muchos. El campo, las carreteras, este país. De verdad que ha sido muy bonito recorrerlo. Hemos llegado a la cima, amigos míos. Qué lindo lugar. Se agarra bien de aquí. Está en Electrocuta, tranquilos. Rumanía, Sighișoara, Drácula, Transilvania. Ahí la tienen. A lo largo de este viaje hemos podido desmentir algunos mitos, pero aprender muchas realidades de lo que se esconde detrás de este personaje que desde niños ha llamado nuestra atención. Ahora sabemos quién fue el verdadero Vlad Drácula, el verdadero Vlad el Empalador, dejándonos una herencia marcada con sangre a lo largo de la historia rumana, pero sobre todo inspirando una de las grandes historias de la humanidad. En este viaje también aprendimos que hay una delgada línea que divide la realidad de la ficción, llena de relatos que algunas veces son ciertos, otras veces son fantasía, pero en este caso quedarán perpetuos para la historia de la literatura de la raza humana. Y desde aquí, desde la humilde tierra de Vlad el Empalador, desde la tierra que lo vio nacer, desde su pueblo, espero que les haya gustado esta historia, que se atrevan a conocer este país por mucho más allá que solo esa fantasía y esa leyenda de Drácula, que se atrevan a conocer más que un solo castillo, porque si usted viene aquí solo a buscar a Drácula, pues no lo va a encontrar, porque es que el man no existe. Y he venido yo hasta acá para descubrirlo y traerles esta pieza musical. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido algo y que si son igual de fans como yo soy de las películas y las historias de terror y de misterio, que les haya gustado esta pequeña y linda aventura por este país. Ah, no jodas. No jodas. Le tienen estatua. ¡Wow! Véalo. Este es el mismo Vlad el Empalador. La cara la reconozco. No fregues. Mire, Vlad Tepes, así se llamaba el man, Vlad Tepes, Vlad Drácula, Vlad el Empalador, el mismo tipo. Esa estatua debe estar ahí por cuestiones turísticas, ¿no? Porque el tipo fue muy malo, muy sanguinario. ¿Qué estatua de un tipo muy malo y muy sanguinario pondría usted en su país? Chao.